manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Quebrántame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu Mis manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Quebrantame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu amor. Quebrantame, Espíritu de Dios. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya vamos a dar inicio en esta noche de 9 de julio a nuestro devocional del día de hoy. Estaremos viendo y estamos continuando con la serie de Un Padre Bien Padre, y dentro de este estamos viendo el tema de 9 padres en la Biblia. Así que no te lo puedes perder, porque en unos minutitos más vamos a dar inicio. Vamos a empezar alabando a Dios y de esta manera también meditando en su palabra. Así que acompáñanos en esta noche. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos, todas, en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos una vez más a una transmisión. Recuerda que estamos completamente en vivo, transmitiendo aquí desde Apodaca, Nuevo León, México. Y pues bueno, agradecer ahí a los hermanos que se han estado conectando, ¿verdad? Te invitamos para que continúes con nosotros aquí. Nuestra hermana Cintia nos está mandando ya los primeros saludos de la noche. Buenas noches, igual buenas noches para usted. Mi hermana Cintia, que es mi esposa. Y pues bueno, y también a todos los que se están conectando y los que se van a conectar posteriormente a la transmisión, porque a lo mejor por tema de trabajo, por tema de diversos factores que a lo mejor pudieran impedir que te conectes completamente en vivo. Pero sin embargo, ahí déjanos tu mensajito, déjanos tu saludo, y de esta manera nosotros podamos también ahí responderte en cuanto vayamos pudiendo durante la transmisión. Y bueno, pues vamos a dar inicio en esta noche. Vamos a dar inicio. Muy bien, estamos nada más aquí monitoreando que todo se escuche bien. Vamos a dar inicio con este momento de alabanza. Sí, vamos a dar inicio con el momento de alabanza en esta noche. Vamos a entonar un canto que sin duda ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Y pues bueno, ese será el canto que en esta noche vamos a entonar, que lleva por título Al estar aquí. Señor, en esta noche
Te damos gracias por tu amor tan grande y tu misericordia para con nosotros. Creemos que estás aquí entre nosotros. Vamos a entonar este canto para el Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Cántalo junto conmigo al Señor con todas tus fuerzas. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro.
anhela mi alma y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Vamos a cantar esta alabanza. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Amén. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque tú nos amaste primero, por eso te amamos. Gracias, Señor. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado hablando a lo largo de estos días. Ya llevamos algunos días hablando pues desde que empezamos el mes de junio empezamos hablando acerca de un padre bien padre, esta serie que nos está conllevando a analizar la vida de 9 padres en la Biblia que podemos encontrar. Y pues bueno, ya hablamos acerca de Adán, hablamos acerca de Noé, y en esta noche vamos a empezar a hablar acerca de otro personaje más en la Biblia que podemos encontrar. Y bueno, en esta noche vamos a ver, aquí vamos a analizar, dijimos Adán, ya vimos Noé. Recapitulando rápidamente, hablamos acerca que Adán, pues bueno, Adán elige, lo que aprendemos de aquí es que Dios nos enseña que elijamos todos los días serle temerosos, amarlo, obedecerle, ¿verdad? Y también que seamos responsables de nuestros actos. Nadie es más responsable, ni tú
O sea, ninguna otra persona más es responsable de lo que de alguna manera puede pasar muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Y pues bueno, esto es de alguna forma lo que nos enseña Adán, que seamos responsables de nuestros actos y no culpemos a los demás de lo que hagamos. De igual forma, hablamos acerca de Noé. Noé nos lo cataloga como un hombre justo y perfecto. Y de aquí pudimos aprender de Noé, de alguna manera, que debemos de ser fieles a Dios. Dios nos promete bendecir y proteger cuando nosotros le seguimos y le obedecemos. Buenas noches, mi hermana Tali. Gracias por acompañarnos también en esta noche. Gracias a los que nos están acompañando ahorita conectados en vivo. Y pues bueno, saludándolos de manera simultánea, ¿verdad? Que estamos transmitiendo en Matrimonio sobre la Roca, en Conectados y en Familia de Fe. Son las 3 plataformas que están conectadas simultáneamente en estos momentos. Así que saludamos a cada uno de los que nos ven. Y de igual manera dijimos y hablábamos acerca de Noé, acerca de una obediencia permanente. Nuestra obediencia a Dios no es circunstancial, sino debe de ser constante y permanente, ¿verdad? Y de igual forma hablábamos acerca de que la importancia de soportar la crítica, la burla de todas las personas que de alguna manera pudieran levantarse contra nosotros por ser fieles a Dios. Y lo último que hablamos acerca de Noé, es precisamente de que no nos dejemos influenciar por el mundo. Hablábamos en Jeremías 15:19 que nos dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces eso fue de alguna manera lo que hablábamos en estos días acerca de Noé. Sin embargo, bueno, ahora vamos a ver un tema muy relevante acerca de Abraham. Abraham es este personaje de la Biblia en la cual hemos escuchado mucho de él. De alguna forma lo tenemos catalogado, porque así la Biblia lo dice y lo habla acerca del padre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe, en el cual de alguna forma pues podemos tener un modelo a seguir, ¿verdad? En cuanto a nuestra fe depositada en Dios. Pero sin embargo, ¿saben qué? Yo creo que para Adán fue algo muy aterrador, fue algo muy desafiante, algo muy, yo creo que hasta cierto grado preocupante, en el sentido de que Abraham, pues Dios le dice que sería padre de una gran nación, que hacía como veía la arena del mar, que no se podía contar, así va a ser esa nación que le iba a dar. Así como veía las estrellas también en el firmamento, en el cielo, pues bueno, así como no se pueden contar, de igual manera así va a ser innumerable el pueblo que iba a descender de él. Entonces, qué responsabilidad también tan grande, ¿verdad? Para alguien que era como Abraham, el padre de la fe. Yo creo que esa fue la misión que Dios le dio a Abraham. Era un líder de tremenda fe, pasando una de las pruebas más difíciles que Dios le ha podido dar a un hombre, como lo fue ofrecer a su hijo Isaac, ¿verdad? A su hijo Isaac, de alguna manera, en sacrificio a Dios. Y de alguna forma también podemos ver que Abraham cometió errores cuando confió en sí mismo en lugar de Dios, ¿verdad? Y de esa manera podemos también aprender que, aparte de Moisés, siendo un personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento, también es Abraham el otro personaje bíblico que podemos encontrar repetidas veces, muchas veces mencionado en el Nuevo Testamento. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios, y eso lo podemos encontrar en Santiago 2:23. Fíjense bien cómo dice Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Bíblico que podemos encontrar repetidas veces. Okay. Santiago, capítulo 2. Les dije Santiago, capítulo 2, 23. Muy bien. Ya una vez que lo tengan, dice así la palabra de Dios: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, de alguna manera, adelante mi hermano, bienvenido. Más vale tarde que nunca. Adelante mi hermano Abraham.
Entonces, estamos hablando, ¿verdad? Y estamos viendo que Abraham también fue conocido, aparte como llamado el padre de la fe, también como amigo de Dios. Qué hermoso título podemos encontrar para una persona temerosa de Dios, para una persona que está dispuesta a obedecer, a someterse a la voluntad de Dios, como lo fue Abraham. Imagínense qué bonito sería que a ti te digan amiga de Dios o amigo de Dios. Tú eres el amigo y la amiga de Dios. Qué bonito se escucha, qué bonito suena. Pues bueno, así le fue llamado a Abraham. ¿Qué podemos aprender de Abraham? Creo que algo de alguna forma de lo que podemos aprender de Abraham es que muchas veces, a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios siempre va a permanecer fiel a nosotros. La vida de Abraham recoge una buena parte de la narrativa de Génesis, desde su primera mención en Génesis 11:26. Ahí es donde podemos encontrar por primera ocasión cuando se habla de Abraham. Génesis 11:26. Génesis capítulo 11, versículo 26. Dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abram. Aquí primero su nombre es Abram, así sin la H, que después es Abraham o Abraham, que es cuando se le cambia su nombre, Dios le cambia el nombre y le dice Abram, a Nacor y a Harán, ¿no? Fueron de alguna manera los hermanos que tuvo Abram, descendiente de Taré, ¿verdad? Que ya luego podemos ir viendo la genealogía, que fueron parte de los descendientes de Sem, ¿verdad? Y ahí vamos a poder ir viendo la genealogía, ¿verdad? Desde dónde viene Abraham. Y de aquí, en el capítulo 12, podemos encontrar el llamamiento de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y si vemos todavía aquí, Abraham está escrito sin la H y sin la otra A, ¿sí? Entonces, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y Lot, hijo de su hermano, es decir, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y bueno, posteriormente podemos ver el peregrinaje, ¿verdad? Del éxodo que tuvo Abraham y cómo esto influyó en el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues de aquí desciende todo el pueblo de Israel. Entonces, podemos encontrar algo importante, es que también aquí Abraham es una persona obediente. Abraham es obediente a la palabra de Dios, es decir, a lo que Dios le pide, a lo que Dios le dice que haga, lo hace tal cual también, así como Noé lo lleva a cabo. Entonces podemos darnos cuenta que si hay algo que nos va a ayudar a nosotros como padres de familia para poder ser bendecidos de alguna manera, por tener la bendición de parte de Dios, es siendo obedientes a Dios, siendo fieles a su palabra. Dice, y haré de ti una gran nación. Y se fue Abraham, versículo 4 del capítulo 12, como Jehová le dijo. ¿Sí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, vete de tu tierra. Es decir, hay algo que podemos aprender también de aquí, es que de alguna manera cuando tú y yo nos casamos y estamos casados, de alguna forma lo que también podemos encontrar aquí es que
dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, ¿verdad? Hemos hablado en otras ocasiones, ya tocamos este punto anterior también, en el tema de que cuando tú y yo nos casamos, entonces nuestra familia es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos cuando ya los hay. Entonces, esa es nuestra familia. Entonces, de alguna manera, aquí Dios le está pidiendo eso a Abraham, ¿verdad? Deja tu parentela, deja tus parientes, es decir, deja papá, mamá, hermanos, todo. Y cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, como de alguna forma Dios lo dice de esa manera, que dice, el que no dejare padre y madre, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, hablando en el sentido, ¿verdad? De que de alguna forma, para servir a Dios, lo tenemos que hacer cuando ya tenemos nuestra familia con nuestra familia, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Y de esta forma servir a Dios. Entonces, la historia de Abraham realmente se vuelve muy interesante a partir de este capítulo 12 que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos primeros 3 versículos podemos ver el llamado que Dios le hace a Abraham. Dios llama a Abraham estando él en su tierra, Harán, y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Dios también le hace 3 promesas a Abraham. La primera es que la promesa de una tierra que iba a ser de él. Segundo, la promesa de hacer de él una gran nación. Y tercero, la promesa de bendición. Estas promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto abrámico, establecido en Génesis 15 y ratificado en Génesis 17. Entonces, aquí podemos ver a lo largo del libro de Génesis acerca de Abraham, ¿verdad? Pero pudiéramos decir, bueno, de alguna forma, Dios tiene promesas también para nuestro matrimonio, ¿verdad? Dios tiene promesas para el padre que es fiel a Dios. Dios tiene promesas también para él. Y eso de alguna manera podemos encontrarlo de igual manera como un cuadro o una analogía, pudiéramos llamarlo así, un ejemplo, una sombra de alguna forma de lo que vendría siendo al momento de que Jesucristo llegara a la tierra. No tenemos que pasar por alto que toda la escritura da testimonio de Cristo, y él mismo lo dijo, ¿verdad? Toda la escritura da testimonio de mí. Entonces, toda la escritura, de alguna manera, habla de Cristo, y esta es una simbología y un símbolo de alguna manera cuando viene a ser el sacrificio de su único hijo, Isaac. Entonces podemos ver de alguna manera cómo Dios provee un cordero, y este cordero sin mancha, este cordero que provee de alguna manera. Por eso de ahí viene a la frase célebre que pudiéramos hablar de Abraham, que dice Dios proveerá, ¿no? Porque de alguna manera estas fueron las palabras cuando Isaac le pregunta, padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él le dijo, Dios proveerá. Entonces podemos también encontrar en Abraham la confianza, depositando su fe en Dios, que Dios iba a proveer, pero también su obediencia a ciegas. Al momento de que Dios le pide a su hijo en sacrificio, Abraham está decidido a hacerlo, aún a pesar de que él no podía tener hijos, ¿verdad? Junto con Sara, su mujer, que no podía tener hijos. Sin embargo, Dios le dio ese hijo que tenía. Pero hay algo importante aquí, que aún a pesar de que Abraham sabía y tenía esa fe muy grande, dudó. Y aquí es donde tú tienes que ver la parte vulnerable que todos tenemos, ¿verdad? Porque a veces pensamos y hablamos de Abraham y decimos, wow, Abraham, no hombre, el padre de la fe. Pero ¿cómo es posible que le digan padre de la fe cuando dudó? ¿No? O sea, pudiera ser incongruente. Para él tendría que haber 0 duda. En ningún momento de su vida pudo haber dudado para poder ostentar ese título. Sin embargo, Abraham dudó. Abraham dudó de la promesa de Dios. Se dejó llevar por la voz de su mujer. Una vez más podemos ver ese cuadro que pasó y sucedió en el momento del principio de la creación con Adán. Se dejó llevar por la voz de su mujer, Sara, que sin embargo cuando escuchó la promesa que Dios le estaba dando, ella se rió. Por eso de alguna manera el nombre de Sara viene significando de alguna manera eso, ¿verdad? Entonces podemos encontrar aquí, fíjense bien, Dios promete a Abraham un hijo. En el capítulo 15, estamos hablando del capítulo 15. ¿Sí? Estamos en el capítulo 15 donde dijo,
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó, y dice, y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. En este momento le creyó, dice, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y así pueden encontrar ustedes toda la historia de esta parte, ¿sí? Y en el versículo 17, el capítulo 15, dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecía, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, y así todos los demás, y hasta los jebuseos. Entonces podemos ver aquí parte de la promesa de Dios con Abraham. Hasta este momento Abraham seguía teniendo su confianza y su fe puesta en Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, capítulo 16 de Génesis. Dijo entonces Sarai a Abraham, dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y ahí podemos encontrar parte de la historia. Tú la puedes leer posteriormente en casa. Pero la pregunta aquí sería: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? Abraham solamente tenía la promesa y creyó en algo que no veía. Por eso dice la escritura que la fe es precisamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces, de alguna manera, él salió nada más por mandato de Dios, dejando toda su tierra, toda su parentela, todo lo que poseía, y tomando ciertas cosas, obviamente, porque lo podemos encontrar en la escritura, que se lleva ciertas cosas junto con él, y dentro de ellos se le pega a su sobrino Lot, que luego podemos ver el desarrollo de la historia de Abraham y Lot, cómo se separan también, porque Lot pues ve una tierra que veía más fructífera, en lugar de andar vagando quizás en el desierto como Abraham lo hizo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso es una enseñanza que también nos deja, que a veces pensamos que hay algo que puede ser más atractivo a nuestros ojos, pero sin embargo su fin es destrucción y ruina, como lo fue con Sodoma y Gomorra. El lugar o el área o la región que decidió Lot irse cuando Abraham decidió continuar sobre el camino que Dios le estaba marcando para llegar a esa tierra prometida. Entonces, otro ejemplo de la vida y de la fe de Abraham que podemos encontrar aquí es que se pondría a prueba la relación con su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. No sabemos la verdad cómo pudo haber reaccionado Abraham en su interior a este mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedece fielmente a Dios, quien era su escudo, como acabamos de leer ahorita en Génesis 15:1. Entonces en Génesis 22 podemos encontrar el relato de cómo Dios le pide en sacrificio a su único hijo. ¿Sabes?
de esto podemos aprender que muchas veces hay personas, fíjense bien, hay matrimonios que luchan por tener a veces hijos. Y mientras están en esa lucha constante por tener hijos, se acercan a Dios. Y una vez que lo tienen, a veces es de las pocas veces o las últimas veces que los ves en una iglesia, porque ya obtuvieron lo que querían. De igual manera, a veces hay personas que tú dices, es que sabes qué, hermano, yo no puedo ir a la actividad, a la reunión, porque pues tengo a mis hijos, ¿verdad? Entonces, tengo a mis hijos y pues bueno, pues la verdad son bastante inquietos, y pues yo creo que mejor me abstengo y me quedo en casa, ¿no? Porque pues no quiero que distraigan, y empezamos a escuchar esa justificación y esas excusas que a lo mejor pudieran haber por ese tema, pero sin embargo, aquí podemos ver que para servir a Dios fielmente tenemos que sacrificar todo, ¿sí? Todo. Y aquí podemos ver el ejemplo, digo, no estoy diciendo que vamos a ir ahora y vamos a sacrificar a nuestros hijos, ¿no? Para poder servir a Dios de forma literal, como con Abraham sí fue de forma literal, sino que tenemos que hacer ciertos sacrificios. Tenemos que de alguna manera, si sabemos que Dios nos dio una herencia, como dice la Escritura, que herencia de Jehová son los hijos, y que de alguna forma nuestros hijos son una bendición de Dios, no los volvamos una carga, ¿verdad? Actuemos como tenemos que actuar como padres en casa, ¿verdad? Siendo siempre fieles y obedientes a Dios, sacrificando lo que tengamos que sacrificar en ese sentido, y de esta manera enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en la casa de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo conducirse en la casa de Dios, que dice la Escritura que es columna y baluarte de la verdad. Es lo que le decía Pablo a Timoteo. Te voy a enseñar, decía, tienes que aprender cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que hacer ese sacrificio con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si luego nuestro pretexto van a ser nuestros hijos para poder servir a Dios, entonces aguas y cuidado. Porque entonces si son un pretexto, si son un obstáculo para poder servirle, Dios te los puede quitar. Así como te los dio, va a pasar quizás como Job, así como Dios dio, Dios también quita. Entonces ten cuidado muchas veces qué es lo que pones como excusa, como pretexto para poder servir a Dios, porque Dios te lo puede quitar. Entonces aguas con eso, ¿sí? Entonces podemos encontrar en todo momento en Abraham un hombre fiel y un hombre de fe a Dios. Sin embargo, Abraham dudó. Sara se rió. Y a pesar de que nosotros seamos infieles a Dios, Él permanece fiel, dice su palabra. Segunda Timoteo 2:13. Muy bien, el Señor pudo haber dicho, qué bárbaro, qué incredulidad la de Sara, ¿no? Qué incredulidad, mira cómo se ríe, se burla, se está burlando de que yo le voy a dar realmente ese hijo. Abraham decidió hacerle caso al consejo de la mujer, diciéndole, oye, a lo mejor pues yo soy estéril, a lo mejor aquí el tema es que pues es con alguna de mis siervas, ¿verdad? Con alguna de mis esclavas, con las cuales pues vas a tener esa herencia, cuando la promesa de Dios era que iba a ser hijo suyo, de su descendencia. Y ahí es donde podemos encontrar la duda que hubo en Abraham. Y aún a pesar de esa duda, es llamado el padre de la fe. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 13. Segunda Timoteo 2:13. Fíjate bien cómo dice. Si fuéramos infieles, esto no es una carta abierta para ser infieles a Dios, ¿verdad? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Dios ya dijo algo, Él lo va a cumplir, porque su palabra no es circunstancial. Dice la Escritura que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿sí? O sea, se va a cumplir en su totalidad. Y así es como nosotros debemos de actuar también, en esa fidelidad a Dios que no debe de ser circunstancial, como lo vimos con Noé. Entonces, a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Podemos también ver el costo de la impaciencia, y la falta de fe es muy alto. El que se nos agote la paciencia, el resultado de la impaciencia
y la falta de fe es muy alto. Que en la actualidad Agar, cuando tuvo a Ismael, que Agar era la esclava de Sarai, con la que Sarai le dijo, acuéstate con ella, para que a lo mejor es de ahí donde va a venir la descendencia. Hoy en día los problemas bélicos que existen entre judíos y palestinos, ¿sí? Entre todos los árabes, entre toda esa región en esta parte del mundo, ese pleito casado que tienen todos ellos, ¿sí? Es debido precisamente a que ellos están peleando quiénes son los escogidos, quiénes son realmente la nación que iba a descender de Abraham. Por eso existen esos problemas bélicos. Imagínense entonces el costo de la impaciencia, ¿sí? El costo de la impaciencia, por la impaciencia de Abraham, diciendo a lo mejor, no, pues puede ser posible que sí, Sara, ¿no? Después fue cambiado su nombre a Sara. Pero antes era Sarai y antes era Abraham nada más, y no Abraham o Abraham. Entonces, podemos encontrar en ese sentido que el costo de la impaciencia y la falta de fe es muy alto. Es decir, Dios le pudo haber perdonado a Abraham el que haya dudado, pero la consecuencia de su pecado la tuvo que sufrir, la tuvo que pasar, ¿sí? Entonces podemos ver esta parte, el costo de la impaciencia, podemos aprender de Abraham, y la falta de fe es muy alto. Aún a pesar de ser llamado el padre de la fe, a ser llamado por Santiago el amigo de Dios, podemos darnos cuenta que ser impacientes y tener falta de fe, el costo es muy alto. Sin embargo, la fe genuina agrada a Dios. Y en Hebreos 11:6 podemos encontrar el respaldo bíblico a esta verdad. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Sí? Aún a pesar de la burla que hizo Sara, de la incredulidad de Sara, Dios permaneció fiel a la promesa que les había dicho, porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede retractarse de lo que ya dijo. Entonces, de aquí podemos ver que la fe genuina agrada a Dios, que aun a pesar de que nosotros le fallemos a Dios, Él va a permanecer fiel a sus promesas. Así que no te pienses y creas y digas, ay, es que hasta este momento, por los estudios que he visto o por lo que la palabra de Dios dice, veo que he sido un mal padre o una mala madre, entonces yo ya no tengo perdón de Dios, yo ya no voy a entrar al cielo por todo. No, la fe genuina agrada a Dios. Es el tiempo y es el momento para que tú y yo recapacitemos, nos examinemos a nosotros mismos y podamos ver a través de la palabra de Dios qué tan buenos padres hemos sido, en qué áreas estamos fallando, como el anteponer a nuestra familia al servicio a Dios. Porque en muchas ocasiones anteponemos la familia al servicio a Dios. Yo no digo que esté mal, ¿verdad? Obviamente en nuestras prioridades debe de estar nuestra familia. Y la Escritura lo dice así como tal. Pero, sin embargo, al servir a Dios, nosotros tenemos que hacerlo y jalar a nuestra familia. No es que vamos a abandonar nuestra familia y, bueno, ustedes no quieren, aunque puede llegar el grado en el que a lo mejor como hijos dirían,
Porque hay hijos que quieren servir a Dios y sus padres como que los frenan o viceversa también, ¿verdad? El esposo quiere servir a Dios, pero la esposa no quiere acompañarlo al servicio a Dios. Entonces, aquí es donde tiene uno que anteponer el servir a Dios. Pero sin embargo, ante todo, siempre debe ser con toda la familia. Así como Josué lo dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, así es como lo tenemos que hacer. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, lo que tú y yo tenemos que hacer en todo momento es obedecer a Dios. Oye, es que, ¿sabes qué? Vino de visita mi familia. Hace poco puse una publicación donde decía, menciona, con el de 100 mexicanos, dijeron, ¿no? Pero era 100 cristianos, dijeron, ¿cuáles son los pretextos más comunes que ponen los cristianos para no servir a Dios o para no asistir a un servicio, a un culto? Y ahí algunos fueron poniendo, y de los que recuerdo era ese, es que vino mi familia de visita, y no podré ir. Estás anteponiendo el servicio, estás anteponiendo a tu familia o tus familiares, tu parentela, al servicio a Dios, ¿verdad? Llévatelos. ¿No quieren ir? Pues bueno, pues ¿saben qué? Con permiso, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Entonces, eso de alguna forma es lo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de todo esto, de todos estos estudios que hemos estado viendo, es que todo apuntala a la obediencia ciega, o sea, la obediencia total, ¿sí? A Dios. Una obediencia, pudiéramos decir, sin ver aquello que se nos ha prometido. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Dice que aún a pesar, acabamos de leer ahorita en Hebreos, que aún a pesar de que él no sabía ni para dónde iba, aún así él decidió dar pasos de fe. Y a veces eso es lo que nos hace falta. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La gran ventaja que tú y yo tenemos es que sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es nuestra ciudadanía ya cuando estamos en Cristo? Sabemos cuál es nuestro destino eterno. Pues cuidemos, dice la Escritura, esta salvación tan grande que tenemos. Cuidémosla, atesorémosla. Los propósitos y los planes de Dios se revelan viviendo toda una vida de obediencia. Aún a pesar de que Abraham tuvo varias fallas que quedaron registradas en la Escritura, ¿verdad? Cuando estaba entrando a Egipto, precisamente una de esas fallas era decirle a la esposa que mintiera para que no lo fueran a matar, porque quedarse con su esposa, que dice la Escritura que era muy bella, era muy hermosa, de hermoso parecer, de hermoso aspecto era Sara. Entonces, de alguna forma también la mentira fue parte de Abraham. Pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es de repente caer en pecado y otra cosa es que pues haya sido toda su vida mentiroso Abraham. Otra cosa es que haya pasado toda su vida dudando, pues la verdad yo no creo que le hayan puesto el padre de la fe si se lo hubiera pasado todo el día dudando. Ahí es donde podemos ver la misericordia y la gracia de Dios, ¿sí? La misericordia tan grande de Él y su fidelidad para con su palabra, su fidelidad para con sus promesas, ¿sí? Entonces, para estar seguro, Abraham tuvo sus momentos de fracaso y pecado, como nos pasa a todos. Y la Biblia no duda en mencionarlos para mostrarnos de alguna forma qué tan vulnerables fueron estos hombres grandes de la Biblia, como también nosotros. Entonces, eso nos lleva a pensar que así como Dios usó a Abraham, Dios también te puede usar a ti. Así como Dios usó a Noé, Dios también te puede usar a ti, aun a pesar de todos sus errores. Así como Dios usó a Adán, Dios te puede usar a ti. Así como Dios de alguna forma usó a Eva, aun a pesar de sus errores, Dios te puede usar a ti, puede hacer grandes cosas con tu vida y en tu vida. Entonces, es lo que podemos ver con Abraham. La Biblia no duda en mencionarnos esto. Sabemos de por lo menos 2 ocasiones en que Abraham mintió acerca de su relación con Sara, con el fin de protegerse a sí mismo en tierras potencialmente agresivas. Eso lo encontramos en Génesis 12, 10 al 20, en Génesis 20, 1 al 18. En ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe, porque fiel es el que prometió, dice la Escritura. Dios le dijo esa promesa y Dios se la va a cumplir y se la cumplió. Entonces también sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y Sara. Sara le sugiere a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar en nombre de ella. Abraham estuvo de acuerdo. El nacimiento de Ismael no solo demuestra
la futilidad de la locura y la falta de fe de parte de Abraham, sino que también demuestra la gracia de Dios al permitir que se diera el nacimiento. Incluso bendijo a Ismael. Curiosamente, Abraham y Sara se llaman Abraham y Sarai en ese momento. Pero cuando Ismael tenía 13 años de edad, Dios le da a Abraham un nuevo nombre junto con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa de darle un hijo a través de Sarai, a quien Dios también le dio un nuevo nombre. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 17. Una clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos de vivir una vida de fe. Una vida de fe constante. Abraham pudo tomar a su hijo Isaac y llevarlo hasta el monte Moriah porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Es decir, ya había visto la promesa cumplida en su hijo. Y si lo pidió en sacrificio, dijo, pues ok, me lo diste, me lo estás quitando. A lo mejor no dijo igual que Job, pero está diciendo, Dios me da y Dios me quita. Sea su nombre bendito y lo voy a entregar en sacrificio. La fe de Abraham de alguna forma no era tanto una fe ciega, sino que su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Si miramos hacia atrás en nuestra propia vida, veremos en todo la mano y la providencia de Dios. Si tú te pones a hacer un recuento acerca de todo lo que Dios te ha bendecido, desde el momento en que, a lo mejor hasta antes de entregarle tu vida a Cristo, puedes ver de alguna forma cómo Dios, porque dice que sale el sol tanto para buenos como para malos. Entonces, cómo Dios de alguna manera siempre provee. Y sin embargo, cuando venimos a Cristo podemos darnos cuenta de toda la provisión de Dios, de todos los cuidados de Dios. Es más, hay cosas de las cuales ni siquiera vamos a saber nunca, de las cuales Dios nos ha librado. A lo mejor ese accidente, ese retraso que tú tuviste para salir de casa, resulta que ya luego cuando tú vas en camino ves un choque. Y a lo mejor ese choque ibas a ser tú. Y Dios te retrasó para que en ese momento tú fueras librado. ¿Sí nos damos cuenta? Para que podamos entender de que hay muchísimas cosas de las cuales parecieran que tú dices, híjole, pero ¿por qué me pasó esto ahorita? Si llevo tanta prisa, o ¿por qué pasó esto en este momento? Si Dios siempre está al cuidado de nosotros, mientras no sea nuestra hora, aunque nos pongamos. Dios va a tener siempre cuidado de nosotros. Y esa es la fe que Abraham tenía. ¿Sí? Esa era la fe que Abraham tenía. Y de esta manera, Dios nos muestra a través de la vida de Abraham que los propósitos y sus planes se van a revelar siempre viviendo una vida de obediencia a Él. Entonces, esta debe de ser una fe activa, una relación activa con Dios. Mientras que Abraham fue pronto para obedecer, entonces de esta manera nosotros también tenemos que ser prontos para obedecer, diligentes como lo dice la Escritura. Los errores de la fe de Abraham, particularmente en cuanto a la situación con Agar e Ismael, nos muestran la locura de intentar resolver los problemas con nuestras propias manos. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara, pero en su impaciencia su plan de proporcionar un heredero a Abraham resultó contraproducente. Entonces, no seamos impacientes. Vimos el día de hoy que a pesar que nosotros seamos infieles a Dios, Él permanece fiel. Que el costo de la impaciencia y la falta de fe es muy alto, pero una fe genuina, un arrepentimiento sincero agrada a Dios. Y los propósitos y planes que de Dios se revelan viviendo toda una vida de obediencia. Así que en el análisis final vemos que Abraham fue un individuo ejemplar, no tanto en su piedad o vida perfecta, porque él tuvo sus defectos como vimos ya anteriormente, sino porque su vida ilustra muchas verdades de la vida cristiana. De las millones de personas en la tierra, Dios llamó a Abraham para ser el objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención que culmina en el nacimiento de Jesús. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y esperanza en las promesas de Dios. Nuestras vidas deben vivirse tan bien para que cuando lleguemos al final de nuestros días, nuestra fe como la de Abraham
permanezca como un legado perdurable para otros, ¿sí? Que de alguna manera la palabra de Dios nos manda a ser ejemplo. Entonces que podamos ser ese ejemplo a nuestros hijos de fe. Ese ejemplo de aún a pesar de que lo podamos tener todo, decidamos dejar todo por la causa de Cristo. Que aún a lo mejor que podamos estar en mucha comodidad, decidamos dejar toda esa comodidad para servir a Cristo. Acudir inmediatamente al llamado de Dios, que nuestros hijos puedan ver que aún a pesar de que tenemos cosas en contra para poder obedecerle, decidimos hacer y pasar por alto todo eso, armarnos de valor y servirle con fe, con integridad, con amor, con valentía, que es lo que necesitamos para poder hacer eso. Porque créemelo, si hoy en día Dios te dice a lo mejor, deja tu casa, todo lo que tienes, todo lo que posees, todo lo que te has ganado con el sudor de tu frente, déjalo y ven y sírveme. A lo mejor lo vamos a pensar más de una vez. A lo mejor nunca le vayamos a obedecer, o a lo mejor sí, pero nos va a costar mucho pensarlo, tal vez. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces sucede en el ministerio. Los que sirven en el ministerio como los pastores, los misioneros, los misioneros sobre todo también que tienen a veces que dejar una casa, un lugar donde estaban y ahora se van a otro lado, se mudan a ese lugar y ahora empiezan de cero otra vez. Entonces, eso de alguna manera es lo que debemos de estar dispuestos en todo momento si somos llamados también por parte de Dios. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para tu vida. Yo no sé a lo mejor cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, en qué área le vas a servir, pero te puedes ir dando cuenta un poco acerca de tus talentos y de tus dones. De acuerdo a los talentos y los dones que Dios te ha dado, es el perfil que tú llevas para en dónde vas a servir a Dios, en qué ministerio puedes servir a Dios. Entonces, nunca dudes de ese llamado, ni tampoco nunca seas renuente a ese llamado. Si no, pregúntenle a Jonás lo que le pasó. Sí, pregúntenle a Jonás lo que le pasó. En lugar de ir al lugar que Dios le había dicho, que era Nínive, él decidió irse a Tarsis. Y en ese lapso de desobediencia, Dios lo hace que se trague en un gran pez. Pero sin embargo podemos ver que el testimonio de Cristo sigue presente ahí, porque el mismo Señor dijo que así como estuvo en el vientre del gran pez, así también iba a estar el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Entonces, de alguna manera podemos encontrar en todas las historias que estamos viendo el testimonio de Cristo para nuestras vidas. Así que mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado hasta este momento en esta meditación que estuvimos teniendo acerca de Abraham. Dijimos que ya vimos a Adán, ya vimos a Noé, en esta ocasión vimos a Abraham, y en la próxima, si Dios nos presta vida, el próximo martes vamos a estar hablando sobre Isaac. Así que acompáñanos, comparte, también reacciona, para que esto pues en el algoritmo pueda estar viendo como que es algo muy visto, también algo que está muy reaccionado, algo que está siendo muy compartido y podamos llegar a más personas y de esta manera podamos continuar siendo de bendición a los demás. El próximo martes, primeramente Dios, vamos a estar viendo acerca de la vida de Isaac. Así que no te lo pierdas, porque también podemos encontrar en Isaac mucho aprendizaje, a como lo hemos visto con estos tres padres anteriores. Así que pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, por favor, y vamos a hacer ya una oración para terminar y despedirnos en esta noche. Señor, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros. Señor, tu amor nunca falla. Tu gracia, Señor, tu gracia es suficiente para que nosotros podamos de alguna manera ser perdonados, ser lavados y recibir aquello que no merecemos, pero que tu gracia nos cubre, nos alcanza, nos abraza, y de esa manera, Señor, podamos estar delante de ti, delante en tu presencia en todo momento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a aprender de Abraham, que aun a pesar de los errores que tuvo, Señor, él permaneció fiel a ti. Aun a pesar de la duda que tuvo, y a lo mejor en nuestro trayecto de vida hasta que nos muramos vamos a tener diversas dudas, Señor, pero ayúdanos a mantenernos siempre firmes en la fe. Ayúdanos a mantenernos siempre firmes en tu palabra, y de esa manera, Señor, podamos
el día de mañana dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ser un ejemplo vivo de fe. Y de esta manera ellos también puedan continuar en ese mismo camino, en ese mismo sendero. Gracias te damos, Padre, pues por todo ello. Nos ponemos en tus manos en este momento que vamos a descansar, porque creemos y estamos confiados que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, Señor, confiamos en esto, y en estos momentos, Señor, como también dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú nos haces vivir confiado. Gracias, Padre. Toca la vida de los corazones de las personas que van a ver posteriormente también este material o este contenido, y de esta manera, Señor, puedan también ellos salir edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros hijos siguen nuestros pasos. Las huellas que dejemos hoy son el camino que les dejamos por recorrer. No lo olvides. Dios te bendiga.